Hola mamás, papás y cuidadores de familia Simi. El día de hoy vamos a continuar con las recomendaciones para esta nueva etapa de inicio de clases en el modelo híbrido. Este video va a tratar sobre el área de la motivación y como pueden ver en pantalla son 3 recomendaciones puntuales las que les hago en este sentido. Primero, es importante hablar que se vale sentirse desmotivado y esto pasa cuando nos desconectamos del sentido o del propósito que le atribuimos a nuestras acciones cotidianas. Esto quiere decir que sí se vale sentirnos desmotivados, que algún día desconectemos con ese sentido, pero está en nosotros volver a conectar con ese sentido, con ese propósito, con ese significado que le atribuimos a cada una de las cosas que hacemos día con día. Entonces, ¿qué podemos hacer para reconectar nuevamente con la motivación? Hacer esto va más allá de identificar aquello que me gusta y que no me gusta. De hecho, tiene que ver con algo más profundo que está relacionado con, pues, la satisfacción, el sentido de vida y el propósito que yo decido darle a mis acciones, a mi vida, a mi familia, etcétera. Entonces, la primera recomendación que les hago a ustedes para que nuevamente lo lleven a la práctica en casa y permitan y promuevan con sus hijos esta conexión con su motivo es, número uno, reconectar con el sentido, con ese para qué se hacen las cosas. Esta cita de Víctor Frank que dice, la vida nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino solo por la falta de significado y propósito, tiene mucho sentido y viene a colación de este tema. Es decir, que en la medida en que nosotros estamos desconectados con ese sentido que le damos a nuestra vida, es cuando nos sentimos desmotivados y todo lo que eso implica para otras áreas de nuestra vida, como el rendimiento académico, como la laboral en su caso, etcétera. Entonces es por ello que reconectar con ese sentido va a ser muy importante para este nuevo proceso. ¿Cómo conectamos con ese sentido, con ese propósito, con ese significado? Hay varias formas, pero aquí sería interesante hacerse las preguntas, tanto ustedes, a ustedes mismos, papás, mamás, cuidadores, como a sus hijos, que ellos se logren preguntar, bueno, ¿qué es lo que más anhelo en la vida? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que más valoro? ¿Qué es aquello que es importante para mí? Muchos de ellos podrán decir, bueno, mi familia, mis amigos, mi deporte, mi gimnasia, mi ballet. Ok, que lo tengan claro es muy importante para conectar con ese sentido. ¿Qué me gustaría hacer cuando sea grande? También es una pregunta que a muchos les puede hacer pensar en aquello que les gustaría verse más adelante y conectar con ese sentido en el presente. No obstante, es importante usar esta pregunta con cautela porque tampoco se trata de agobiar y que ya todos los niños, incluso de kinder, sepan qué quieren ser de grandes o cuál es el propósito de su vida. No va tanto por ahí, sino qué sentido le dan ellos a su cotidianidad, a lo que les interesa, etcétera. Otra pregunta puede ser, ¿qué me gustaría ofrecer al mundo? Nuevamente, no verlo desde que, ay, es que si yo no tengo un propósito, ya para qué vivo. No, se trata un poquito de hacer estos cuestionamientos para indagar realmente a ver qué me motiva, qué anhelo, qué me gusta, con qué puedo conectar con aquello que realmente disfruto. ¿Y cuál es mi talento? También es una pregunta básica que tiene que ver con el autoconocimiento y estas habilidades de desarrollo socioemocional fundamentales que te construyen una autoestima fortalecida, etcétera. Y, y realmente ver tus cualidades, ver hacia adentro y saber en qué eres bueno, qué te gusta, cuál es tu talento y eso va a fortalecer esta visión de que tengo y de que reconecto con mi sentido. Otras preguntas sería el ¿para qué? Recordemos que la pregunta no es ¿por qué hago, por qué estudio? Es ¿para qué estudio? El para qué siempre va más allá de un porqué, de un origen. El para qué te incita al futuro, te invita a pensar qué es eso que quieres. Entonces, preguntarse, ¿para qué me levanto todos los días en la mañana? ¿Para qué
estudio? ¿Para qué me conecto a mis clases en línea? Y nuevamente, cuando uno no está acostumbrado a hacerse estas preguntas y se las hace, de momento puede haber angustia y decir, ay, no sé para qué, no encuentro, pero es trabajo de nosotros, lo podemos construir y apoyar a nuestros hijos a construir ese sentido de decir, ok, ¿para qué? Para estar en bienestar con mi familia, para apoyar a mamá. El sentido no tiene que ser algo súper existencial o filosófico. El sentido muchas veces recae en decir, pues para sentirme bien conmigo misma, para hacer sentir orgullosos a mis papás, para qué eh, me conecto a mis clases en línea, bueno, pues para eh, profesionalizarme, para aprender, nuevamente son esos pequeños sentidos los que dan significado, pues nuevamente a cada una de nuestras acciones cotidianas. Preguntarse, ¿qué me gustaría lograr? ¿Y qué necesito para lograrlo? ¿Y qué impacto quiero tener en mí, en mi familia y en mi país? Nuevamente no se trata de que todas estas preguntas se las vayan haciendo en una sentada, no, nuevamente como hábito ir preguntando, ir indagando, bueno, realmente a mí, ¿qué me conecta con lo que me gusta, con el sentido que le veo a las cosas? Muchos de sus hijos e hijas siempre me han comentado, pues, que les encanta su deporte, su ballet, su gimnasia. Entonces, es conectar con eso, hacerlos recuperar ese sentido. Y algo que puede funcionar mucho para esta reconexión son algunas frases motivacionales. Yo les voy a compartir unas que a mí me han funcionado en esta etapa de la pandemia. Por ejemplo, esta de Víctor Frank que dice, cuando la situación es buena, disfrútala. Cuando la situación es mala, transfórmala. Cuando la situación no puede ser transformada, transfórmate. Esta también es una frase que se ocupa mucho en el tema de resiliencia, que es nuevamente cómo nosotros nos nutrimos de manera interna para afrontar aquello que no podemos cambiar, que está afuera, pero que sí podemos trabajarlo desde adentro. Entonces, otra frase que me encanta también para este tema de pandemia es, aquello que llamamos caos es el orden que aún no comprendemos. Y entonces está en nosotros darle esa comprensión, darle ese sentido a lo que estamos viviendo. Otra, por ejemplo, de Walt Disney, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Yo he hecho esta actividad con varios estudiantes y recuerdo uno que en una ocasión me dio la de Spider-Man, que dice, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿Y a qué voy con esto? Con estas frases motivacionales, yo les invito, papás, mamás, que busquen con sus hijos aquellas frases que les hagan sentido, que los inspiren, que digan, como que me hizo clic. Y esa frase, pónganla en su cuarto, en el espejo, no sé, en un lugar visible donde día con día puedan recordarla y mantener ese sentido conectado con ellos. Entonces, también hay muchas frases, por ejemplo, de Kung Fu Panda, de Baby Yoda, de diferentes películas, etcétera. Y otra más, hay muchas frases en canciones que también a muchos de sus hijos pueden conectar con esa canción, con ese grupo musical, con esa melodía y que les recuerda ese sentido, ese propósito, ese para qué hacen las cosas. Y esta estrategia, esta recomendación va a funcionar mucho nuevamente para este nuevo proceso de adaptación porque les va a permitir a ellos seguir reconectando con ese sentido y continuar con su desempeño y rendimiento académico. Segunda recomendación, establecer objetivos o metas para que puedan ir experimentando cierto nivel de éxito y sensación de logro. Aquí es importante que estas metas sean a corto plazo, realistas, concretas y específicas. ¿Y por qué así? Porque en la medida en que ellos se planteen estas metas visibles y nuevamente si las pueden tener de manera visible en el cuarto, la recámara, el espejo, en algún lugar, va a ser de mucha ayuda porque es reconectar con esa meta. Es decir, ok, la meta de esta semana va a ser entregar el 100% de
mis actividades en excelencia, por ejemplo. ¿Es una meta a corto plazo? Sí, porque estoy diciendo en una semana voy a lograr eso. ¿Es realista? Sí, porque tengo la capacidad y posibilidad de hacerlo. ¿Es concreta y específica? También porque estoy manteniendo un 100% de actividades, puedo decir, bueno, un 90% de ellas. O sea, entre más específicos seamos con esa meta, les vamos a ayudar mucho más para que ellos visibilicen ese objetivo que está claro y que es alcanzable a corto plazo. Entonces es para motivarlos en esta área. Meta diario semanal, escribirlas donde sean visibles, lo que les decía, y aquí están los ejemplos de los que les hablaba. Otra meta puede decir, bueno, esto es cumplir las tareas, pero las voy a realizar yo solo, ¿no? O sea, es irse planteando, hacer este ejercicio con ellos para que se vayan planteando estas pequeñas metas que realmente les satisfagan, les den esa sensación de sí lo logré y los empodere al final de tiempo. Y llegamos a la tercera recomendación del día de hoy, que es alinear actividades de gozo y disfrute con aquellas quizá actividades que no les encantan o no son de su fascinación, pero son su responsabilidad, por ejemplo, sus entregables, sus interactivos, todo lo que quizá tenga que ver con sus responsabilidades académicas y que pueda que no esté alineado con todo lo que disfrutan, pues será importante promover en casa esa alineación. ¿Y cómo? Bueno, realizando actividades que realmente disfruten genuinamente, darles esa oportunidad de tener su espacio recreativo con cuentos, juegos, canciones, películas, la danza, el ejercicio, que no pierdan ese momento que les da gozo. También funciona mucho que ellos recuerden aquellas veces en las que han logrado cosas, qué sí estaban haciendo en ese momento y cómo lo lograron. Nuevamente, si ellos logran tener estos recuerdos de, ¿te acuerdas aquella ocasión en la que lograste acabar todas tus tareas, en la que estabas súper motivado? ¿Qué estaba pasando en ese momento que ahora es diferente? ¿Cómo podemos hacer para que eso se recupere en el aquí y en el ahora? Eso va a ser muy interesante. Y un registro de gratitud, esta estrategia ya la había dado en otro tema, pero es que conectar con la gratitud siempre va a ser una súper estrategia para reconectar con ese sentido y para trabajar nuestro bienestar emocional. Podemos hablar, bueno, ¿qué agradezco de lo que puedo hacer ahora? ¿Y qué agradezco de lo que ahora soy, tengo, hago, que me llevará a lo que me emociona hacer, tener, hacer mañana? Parece una pregunta muy grande, podemos irla fragmentando en el soy, en el tengo y en el hacer, pero en la medida nuevamente en que vayamos teniendo estas conversaciones con nuestros hijos, va a ser fundamental porque va a prevenir y va a promover mucho bienestar emocional para esta nueva etapa de entrada al modelo híbrido que empieza la próxima semana. Entonces, mañana es el último video. Recuerden que las dudas y comentarios a este correo, quedo a sus órdenes y bonita tarde.